Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar justamente de un pequeño librito que en realidad es un tomado de otro libro más grande, que lo que plantea es si deberíamos separar el derecho del Estado o si necesariamente al derecho lo hace el Estado. Tengo entendido que hay pocos estudiantes de Derecho aquí, ¿no? ¿Quiénes no son estudiantes de Derecho? Bien, esta universidad tiene futuro. Entonces, lo primero que me gustaría es si alguno se anima, desde ahí nomás, a decirme qué opinan los que no son estudiantes de Derecho, que si alguno se anima a decirme qué es el derecho para ustedes. Si alguien los para en la calle y les pregunta, me estoy haciendo una encuesta, quiero saber qué opinan ustedes, qué es el derecho. ¿Qué dirían? Sí. Son las normas que rigen nuestra sociedad. Bueno, pareces estudiante de Derecho. ¿Alguien más tiene otra idea? Y esas normas que rigen la sociedad, ¿cómo se forman? ¿Alguien las dicta? ¿Surgen espontáneamente? ¿Hay una autoridad que dice esto está bien y esto está mal? ¿Es correcto que haya una autoridad que diga si esto está bien y esto está mal? ¿Lo han pensado alguna vez? Había un pensador italiano, Bruno Leoni, excelente, uno de los abogados que valía la pena, que empezaba un libro escrito en 1960 diciendo, si ustedes le preguntaran a cualquier estudiante de abogacía o a cualquier persona en la calle, ¿qué es el derecho? Seguramente todos le van a decir que el derecho son las leyes que hace el Congreso y que todos tenemos que acatar. Y por lo tanto, hoy es casi unánime la aceptación por la mayoría de las corrientes de filosofía del derecho, de que el derecho es una creación del Estado. Si son normas que rigen la sociedad, esas normas deberían ser hechas por alguien, y hay como un consenso de que, bueno, ese alguien es el Estado. ¿Y por qué es el Estado? Bueno, porque se supone que el Estado está formado por personas que tienen un mandato que nosotros le dimos para que hagan el derecho. Si ustedes se ponen a analizar un poco esta idea, ¿no? Cuando hay un acto oficial y entra el presidente de la República y les dicen, hace su ingreso el primer mandatario, como fuera algo muy importante. Ser el primer mandatario de un país pareciera que es lo más importante de todo. Y resulta que el mandatario es una persona que hace un mandado que otro le indica que tiene que hacer. Un mandatario es un empleado del mandante. En la teoría constitucional liberal que surge a partir de la Constitución de Estados Unidos en adelante, se consideraba precisamente que el gobierno está compuesto por empleados que cumplen ciertas funciones por encargo de la gente. Sin embargo, el propio Bruno Leoni en ese mismo libro, se los recomiendo, La libertad y la ley, lo pueden conseguir por aquí, ya decía, mire, desde el siglo XVI nadie cree que los gobernantes gobiernan en nombre de la gente. Los gobernantes gobiernan en nombre propio. Ustedes van y hace un tiempo hubo elecciones y votaron, y algunos votaron por el presidente que ganó, otros votaron por otro. Ahora, ¿quiénes de ustedes piensan que ese presidente está haciendo las cosas que ustedes les ordenan que hagan? ¿Ustedes piensan que un presidente gobierna para ustedes? ¿Que el Congreso, cuando se junta a sancionar esas leyes que muchos consideran que es el derecho, las normas que rigen la sociedad, lo hacen porque están cumpliendo un mandato que ustedes le dieron? Porque el mandato incluye el contenido. Mandato no es solamente te nombré diputado, dictar la ley que quieras. Un verdadero mandato es un encargo de hacer una tarea a nombre de otro.
Y nosotros venimos padeciendo, el mundo viene padeciendo, desde hace un siglo en forma muy violenta y 2 siglos por lo menos en forma más atenuada, de un problema de considerar que el derecho es el producto de lo que los gobernantes a través de los órganos del gobierno establecen como ese conjunto de normas que organizan la sociedad y ustedes tienen que acatar. Pero el derecho puede ser entendido de una manera muy diferente, diametralmente opuesta, si ustedes quieren. El derecho, por lo pronto, es una ciencia social. Hay una diferencia muy importante en lo que es una ciencia social y de lo que es una ciencia política. La sociedad es un proceso de intercambio, de interacción. Bueno, este auditorio tiene el nombre de la persona que en el siglo XX desarrolló con gran fuerza esta idea del orden espontáneo. La sociedad es un proceso de intercambio. Mises decía, la sociedad no es otra cosa que seres humanos interactuando. No hay algo por encima de los seres humanos que interactúan. Esa interacción, ese orden que se forma, es lo que se conoce como sociedad. Y la sociedad, como ese fenómeno de interacción humana, por un lado tiene aspectos. Cuando uno habla de la economía, del derecho, de la lingüística, de la moral, está hablando de distintos aspectos de un mismo orden. Imagínense ustedes compran un automóvil. Una vez que ya decidieron cuál es el automóvil que quiere y dónde lo van a comprar, tienen pasar un montón de pasos para comprar el automóvil. Por un lado, hay un aspecto que es la negociación. Tienen que negociar con el dueño del auto el precio, las condiciones, si va a ser un pago de contado o va a ser en cuotas. Si es en cuotas, qué tasa de interés van a tener las cuotas. Y de ese tipo de cuestiones se encarga la economía, que es un aspecto del orden social. Ahora, después todo eso lo tienen que plasmar en un contrato, donde diga, bueno, si usted no me paga, va a tener tales consecuencias. Si usted se atrasa en el pago de una cuota, va a tener tal recargo. Si hay algún conflicto entre nosotros, lo va a resolver tal juez o tal árbitro. De eso se encarga otro aspecto de la sociedad, que es el derecho. Por supuesto que el acuerdo lo van a llevar a cabo en un idioma, y se supone que los dos hablan el mismo idioma y los dos le dan a las palabras el mismo significado, y por eso se pueden poner de acuerdo. Y de eso se encarga otra de las áreas del estudio de la ciencia social, que es la lingüística. Y así ustedes, en un único fenómeno social, que es el intercambio, una compraventa, lo pueden analizar desde distintos aspectos que interactúan entre sí. Y el estudio de la sociedad se basa fundamentalmente en la acción humana voluntaria, con un propósito deliberado y que tiende a la cooperación. Autores como Mises, Hayek y muchos otros llegan a esas conclusiones luego de un gran desarrollo filosófico que no tenemos tiempo de desarrollar aquí, pero en general la sociedad es un orden que se forma espontáneamente a través de la interacción de las personas que actúan libremente, cada uno de ellos buscando sus propios fines y tratando de alcanzar sus propias metas, y que se dan cuenta que para alcanzar sus metas le conviene interactuar con otros que también están buscando sus fines. Adam Smith, en libro famoso, La riqueza de las naciones, en 1776, tiene una de las tantas frases famosas de ese libro, dice, no es de la benevolencia del carnicero, del panadero, del cervecero que uno tiene esos productos, sino de su egoísmo. Porque yo quiero el pan o la cerveza o la carne, le tengo que entregar algo a él que quiera más que esos productos.
y en esa búsqueda de cada uno de nosotros de alcanzar u obtener lo que estamos buscando, llevamos a cabo intercambios libres, voluntarios, en el propio provecho de cada uno de los que actúa. Y esto es interesante porque hay un librito de Manuel Ayau, ¿no?, el creador de esta universidad, que se llama Un juego que no es de suma cero. Capaz que ustedes los han hecho leer alguna vez. Y esto es muy importante, porque el proceso de intercambio no es un juego de suma cero. Hay algunas ideas filosóficas, el comunismo, por ejemplo, el marxismo, que partía de la base de que en una relación entre dos personas, si uno gana, necesariamente es porque hay otro que pierde. Es decir, si ustedes tuvieran una pizza y la tuvieran que repartir entre 8, bueno, cada uno va a comer una porción de esa pizza, hasta, digamos, dividida en 8. Si alguno come 2 porciones, va a dejar a otro sin comer. Pero la riqueza y la prosperidad en la sociedad no es una pizza, en realidad es una fábrica de pizzas. Puede haber tanta riqueza como la gente esté dispuesta a crear si utiliza el mecanismo correcto. Piensen ustedes en si 8.000 millones de personas que viven en el mundo tuviesen que vivir con la riqueza que había en el siglo XIV. O sea, estaríamos condenados el 80% de los pobladores del mundo a vivir en la pobreza, porque en realidad el mundo permanentemente está incrementando la cantidad de riqueza, o por lo menos tiene la oportunidad, la posibilidad de incrementar la cantidad de riqueza. De modo que los procesos de interacción social, cuando la fuerza física no está involucrada, son procesos en los cuales las personas voluntariamente hacen acuerdos para ganar, porque de lo contrario no harían un acuerdo donde explícitamente saben que van a perder. Por lo menos no lo harían voluntariamente. O sea que a menos que haya alguien con una pistola que los esté obligando, nadie actúa voluntariamente para perder. Y como todos nosotros tenemos códigos de valores diferentes, metas diferentes, aspiraciones diferentes, hay enorme cantidad de posibilidades de que dos personas puedan llevar a cabo una interacción donde ganen las dos, porque cada uno está buscando cosas diferentes. Y por lo tanto el mundo evoluciona de esta forma. Adam Smith, en el siglo XVIII, llamaba esto la mano invisible. ¿No? Decían, es como si hubiera una mano invisible que hace que cada uno actúe de la forma más eficiente y para que todos obtengan lo que quieren. Por supuesto, no había ningún tipo de mano. Ese proceso por el cual se generaba esto, luego lo dijo Hayek en el siglo XX, es el sistema de precios. Los precios nos orientan para tomar decisiones en el mercado económico. Los precios permiten saber qué vamos a comprar, qué vamos a vender, dónde vamos a invertir, qué vamos a producir. Nadie nos obliga ni nadie nos dice, y por supuesto no somos omniscientes, de modo que ese conocimiento no lo tenemos. Lo vamos a buscar a un proceso de mercado. El mercado no es solamente un proceso de intercambio de bienes y servicios, también es un proceso de intercambio de conocimiento y de valores. De modo que dentro de las ciencias sociales estudian ese proceso que parte de la acción libre y voluntaria de cada persona en procura de su propio bienestar. Y ahí hay una discusión filosófica que algún día se puede tener sobre si está bien que sean ciencias separadas o si deberían ser todas parte de una misma ciencia como fueron al principio. Es decir, el derecho, la economía y demás ciencias sociales son estudios de un aspecto de un mismo proceso, de un mismo fenómeno social, de modo que debería regirse por los mismos criterios. Mientras que la política estudia el poder
y estudia el uso de la fuerza por parte del Estado, sobre todo a partir del surgimiento de la idea de Estado moderno. La política hoy por hoy estudia precisamente cómo se ejerce ese poder por parte del Estado, cuáles son sus límites, cuáles son sus características, cómo se lo distribuye, cómo se lo organiza, pero a diferencia de lo que es el estudio de la sociedad, el estudio de la política estudia el poder, y el poder se ejerce y se impone. Nadie le va a preguntar si ustedes tienen deseos de pagar o no impuestos. Se los van a ir a cobrar y si no los pagan los van a meter presos. De modo que cuando se identifica el derecho que estudia cómo resolver conflictos entre las personas en el ámbito de la sociedad y se considera que esa ciencia es creada por el Estado, que por definición es el ejercicio de la fuerza, el ejercicio legal de la fuerza por parte de los gobernantes, en definitiva están distorsionando el concepto de derecho. El derecho en el mundo surgió de una manera totalmente distinta. Este mismo autor, Bruno Leoni, ahora entenderán por qué dirijo el Centro Bruno Leoni aquí, decía que el derecho nace con un conflicto. Esto es, mientras no hay un conflicto, no hay cuestiones jurídicas que discutir. Incluso cuando ustedes firman un contrato, imagínense que alquilen una casa, firman un contrato y lo meten en un cajón, mientras ustedes paguen la renta todos los meses y el dueño del departamento le arregle los caños cuando se rompen, no hay ninguna cuestión jurídica que discutir. Ahora, si un mes ustedes no pagan el alquiler, ahí va a ir el dueño a sacar el contrato del cajón y le va a reclamar. El fundamento del derecho, decía Leoni, es la pretesa, el reclamo. Y así es como el derecho surgió en el mundo, porque si ustedes miran los principales sistemas jurídicos que le dieron forma digamos, al derecho en Occidente, los tres sistemas han sido sistemas de resolución judicial de conflictos entre personas que se reclamaban cosas. Fue así el derecho romano. En sus orígenes y sobre todo en el periodo del derecho romano clásico, del siglo I a.C. al siglo III después de Cristo, el derecho lo elaboraban los pretores. Y los pretores, ¿quiénes eran? Eran jueces. Las partes iban con un reclamo y el pretor lo resolvía. A veces intervenían juristas, que eran los jurisconsultos, que hacían dictámenes teóricos sobre el derecho aplicable al caso, que los pretores tenían en cuenta, los podían aplicar o no, y resolvían el caso. Y cuando iban resolviendo casos y casos, iban robusteciendo una cantidad de principios que elaboraban, que eran los principios del derecho romano. Pacta sunt servanda, los acuerdos hay que respetarlos, los contratos hay que cumplirlos. Se planteó alguna vez el incumplimiento contractual, un juez le dijo, pacta sunt servanda, y a partir de ahí, con el tiempo, ese principio se convirtió en una norma del derecho romano. El derecho anglosajón fue lo mismo. El derecho anglosajón no lo hacían ni el rey ni el parlamento, el derecho lo hacían los jueces. Y lo que aplicaban como derecho en los primeros tiempos era lo que ellos invocaban como las antiguas costumbres de Inglaterra, pero cuando el derecho se robusteció empezaron a aplicar los mismos precedentes que los jueces elaboraban. Hayek dice, en Derecho, Legislación y Libertad, hasta prácticamente finales del siglo XIX, el Parlamento inglés no dictaba leyes
que se metieran en la vida de la gente. Todos los asuntos particulares de las personas, todo lo que era el derecho común, el common law, no lo resolvía el Parlamento, sino la jurisprudencia de los tribunales. ¿Y cómo se formaba esa jurisprudencia? Bueno, había que esperar que alguien viniera con un reclamo, que dijera, aquel no me pagó o me produjo tal daño, y que un juez sustanciara un juicio, que dejara que las partes presenten sus pruebas, que formulen sus alegatos, y después emitía una sentencia. Y esa sentencia, por un lado, resolvía el caso, pero por otro elaboraba una pequeña norma abstracta que iba a integrar una gran bolsa, que era la jurisprudencia, el conjunto de los precedentes, que era lo que formaban el derecho. Y otro ejemplo en este sentido fue la lex mercatoria, ¿no? Cuando los puertos del Mediterráneo salen de la Edad Media y empiezan a ser un poco más seguros, en Europa vienen a comerciar de todas partes. Vienen de China, desde distintos rincones de Asia, suben desde África, vienen de Escandinavia, de todas partes se confluyen en los puertos del Mediterráneo, donde todos van a comprar y vender. Era gente que hablaba idiomas distintos, tenía costumbres distintas, religiones distintas, derechos distintos. Sin embargo, se ponían de acuerdo, porque cuando había un conflicto aparecía el árbitro, que el árbitro era un comerciante, no era un abogado, y el árbitro resolvía el conflicto aplicando las costumbres del puerto. En este puerto las cosas se hacen de esta manera o se interpretan de esta manera. Y esto permitía que todo el mundo pudiera comerciar sin pelearse, a pesar de que tuvieran costumbres totalmente diferentes. Esos tres órdenes jurídicos fueron el fundamento del derecho occidental moderno. Y como ustedes ven, no eran producto del Estado. El Estado ni intervenía en eso. Porque el derecho, como hablábamos hace un rato, no es algo que elabore de manera deliberada una autoridad y nos lo impongan. Eso es lo que ocurre hoy. Pero el derecho surgió como una discusión no política, sino jurídica. No discutían sobre legislación, sino sobre principios del derecho, donde los jueces iban resolviendo casos e iban generando formas de solucionar casos similares que pudieran ocurrir en el futuro. Sin embargo, el mundo tuvo algunos periodos donde el derecho se empezó a estatizar. Un primer paso muy famoso fue el famoso Código de Justiniano. En el año 533 el Imperio Romano se caía y entonces el emperador Justiniano, que además tenía grandes veleidades como jurista, dice, vamos a recuperar la grandilocuencia del derecho romano, y entonces le encarga a Triboniano, que era su principal asesor jurídico, juntate un grupo y vamos a meter 10 siglos de derecho romano en un código, el famoso Código de Justiniano. Pero ¿qué pasó en ese momento? A partir de ese momento, el derecho empezó a ser lo que el emperador dice que es. Por más que adentro del código estuvieran los grandes principios del derecho romano que habían creado los pretores, no era ese el fundamento de la autoridad intelectual del código. El fundamento era la autoridad política del emperador que dice, a partir de hoy nadie puede invocar otro derecho que no sea el que está en el código. A tal punto que el propio Justiniano en el Digesto dice expresamente, bueno, cuando hacíamos la compilación vimos que había algunos errores que cometieron los pretores, entonces yo se los corregí y los mejoré. Este es un código mejorado de lo que los pretores hicieron durante 10 siglos. Y a partir de ese momento, y hasta que se murió Justiniano, fue dictando normas obligatorias al modo de leyes, y el derecho dejó de ser esa elaboración espontánea que lo había hecho tan grande durante varios siglos, y se convirtió en lo que el
gobernante dice que es. Como ustedes saben, el Imperio Romano cayó, lo invadieron tribus bárbaras, mezclaron el derecho de los germanos y de distintas tribus con partes del derecho romano, hicieron una ensalada, hasta que, allá por el siglo XII, empieza a reverdecer la idea del derecho romano y aparecen las universidades en Europa. Y aparece la Universidad de Bolonia, donde algunos académicos de la Universidad de Bolonia redescubren aquellos principios del derecho romano, no como elaboración política de un emperador, sino por la grandiosidad de los pretores que iban resolviendo caso a caso con discusiones jurídicas. Y de algún modo el derecho romano renace, por lo menos en las aulas universitarias, con los académicos de la Universidad de Bolonia. Pero luego, obviamente, ya había un proceso de estatización del derecho que no tenía vuelta atrás. Y piensen que todavía no llegamos a la creación del Estado moderno. Eran simplemente príncipes, reyes, emperadores que ejercían el poder. En el siglo XVIII, los reyes y los emperadores europeos competían por ver quién elaboraba el código más extenso, contrataban a los mejores conocedores del derecho, y entonces empiezan a aparecer códigos que eran impuestos por los emperadores y por los reyes. Probablemente el que mejoró a todos, de algún modo, fue el Código Napoleón, ¿no? Que producto de la Revolución Francesa, que fue una herramienta de poder. Fíjense que el propio Napoleón, antes de morir, dijo: yo no voy a pasar a la historia por haber sido un gran general. 40 victorias en el campo de batalla van a quedar eclipsadas por Waterloo, donde me vencieron. Pero lo que va a ser siempre inalterable y va a pasar a la historia para siempre es mi Código Civil. Cada lugar donde él iba conquistando, iba imponiendo el Código Civil como una forma de homogeneizar a los pueblos conquistados. Él se daba cuenta de que una forma de lograr la dominación era que todos tuvieran que respetar las mismas reglas. Y a partir de ahí, bueno, el proceso de la estatización del derecho no paró. Hasta el día de hoy, donde, fíjense, si ustedes, cuando yo estudié Derecho hace siglos, la carrera tenía la mitad del tamaño en cantidad de materias que lo que tiene hoy. ¿Qué es lo que duplicó la cantidad de materias? No lo duplicó que estudiamos más filosofía, más historia del derecho, más instituciones. Lo duplicó porque permanentemente la academia blanquea la existencia de nuevas ramas del derecho. Entonces aparece el derecho aeronáutico, el derecho de, bueno, por ejemplo, cuando yo estudié no había un derecho de patentes y marcas, eso se estudiaba en derecho comercial. Hoy hay alumnos que solo van a estudiar eso porque es donde está la plata. Y es una materia especial, con sus propias reglas y sus propias leyes. Cada vez que juntan una cantidad de normas en un sentido determinado, crean una nueva rama del derecho y crean una nueva materia en la universidad. Con lo cual los alumnos terminan siendo peritos en legislación, con dos terribles cosas. Y esto se los cuento porque no hay abogados, entonces no se ponen mal. O no hay estudiantes de abogacía que todavía estén a tiempo de escapar. Pero el problema que tienen hoy los que estudian Derecho, en primer lugar, cuando se reciban, las leyes se las habrán cambiado, con lo cual buena parte de lo que estudiaron ya no les va a servir para nada. Y lo segundo es que hoy las leyes las tienen acá. A mí me hacían estudiar de memoria los 4.055 artículos del Código Civil argentino, que a su vez cada artículo tenía una nota a pie de página. Entonces en un examen me podía decir qué dice la nota al artículo 3.834 del Código Civil. Y se suponía que yo lo tenía que saber. Hoy le diría, espéreme un segundo, le pregunto a ChatGPT qué dice la nota tal.
y ahí se lo cuento. Hoy ya no hace falta estudiar de esa manera, pero eso es producto de que sin que nos demos cuenta, el derecho se convirtió en una creación del Estado. Todo lo que eran las fuentes del derecho, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina de los doctrinarios, la argumentación jurídica, la lógica, quedan totalmente eclipsadas por la legislación. Hoy las leyes le dicen, bueno, ustedes van a poder aplicar la costumbre, por ejemplo, el Código de Comercio argentino dice la costumbre puede ser invocada por los jueces a menos que haya una solución legal para la cuestión. O sea, en caso de que haya una laguna, los jueces pueden echar mano a las costumbres. Pero ya prácticamente no quedan lagunas, porque ya el legislador regula todo. Apenas se dan cuenta que le quedó algo sin regular, va y lo regula. Y esto realmente ha terminado desnaturalizando el derecho. Vean que uno de los argumentos que se suele dar para esta estatización del derecho a través de leyes escritas puestas en un papel es que de este modo el derecho es más seguro, porque está escrito en un papel y lo pueden leer y lo pueden invocar. Sin embargo, el Congreso puede cambiarle una ley por una que diga todo lo contrario de un día para otro, y muchas veces lo hace. Es decir, ustedes pueden tener seguridad jurídica en el derecho escrito en la medida en que no haya un cambio en la composición del Congreso y decidan que todo la ley que dice blanco ahora tiene que decir negro. De modo que un proceso evolutivo, vean, ustedes ya deben estar medio cansados de tener clases de economía, ¿no? Pero por eso ustedes saben bien que el proceso económico, el mercado, es un proceso de intercambio de bienes y servicios y tiene una mecánica donde cada uno va a buscar lo que quiere y en la medida que tenga información y en la medida que el sistema de precios le indique qué es lo que le conviene hacer, cada uno toma su decisión. El derecho ayudaba históricamente a cumplir ese proceso porque nos daba seguridad jurídica a nuestras decisiones. Hoy no tenemos ninguna seguridad jurídica. La única seguridad que tenemos es que vamos a tener que cumplir las leyes que sancione el Congreso y que si no las cumplimos vamos a tener problemas. Pero eso no ha sido el derecho en sus inicios. Y cuando uno mira la fragilidad institucional, porque si encima ustedes tienen un Congreso que no es demasiado confiable, y encima si ustedes tienen un Congreso que puede ceder a ciertos incentivos de beneficiar a ciertos sectores a cambio de dinero, o tienen legisladores que son semianalfabetos. En definitiva, es muy peligroso dejar en manos de esa gente algo tan importante como es el derecho. El derecho es algo muy importante como para dejarlo en manos de los legisladores. Miren, en Argentina hay algo curioso, ¿no? Ustedes, por ejemplo, el Congreso está sesionando y ustedes ven que pasan ordenanzas con café, porque a veces las sesiones duran horas y horas, entonces les sirven café o agua a los diputados en las bancas. El empleado que le sirve café al diputado tiene que cumplir 3 requisitos. Tiene que tener el colegio secundario completo, tiene que haber presentado un certificado que no tiene antecedentes penales y tiene que haber pasado por un examen psicofísico que diga que está en condiciones no solo físicas, sino fundamentalmente mentales, para hacer ordenanza y servir café. El diputado que está en la banca, que es el que sanciona las leyes que ustedes tienen que acatar,
puede ser analfabeto, de hecho hay algunos que hacen gala de su analfabetismo, puede ser delincuente, porque no se ha podido sancionar en Argentina todavía una ley que impida que alguien que tenga una condena firme por delito de corrupción no pueda ser candidato nuevamente. Y puede estar loco, como la mayoría, porque nadie los cuestiona. La idea es que si el pueblo los vota, nadie puede impedirles ser legisladores. Y esa es la gente que sanciona lo que a ustedes le dicen que es el derecho, que son un conjunto de normas coactivas, órdenes que impiden ese proceso de mercado de intercambio libre y voluntario, se ve permanentemente impedido por el derecho. En lugar del derecho ser un coadyuvante a que ese proceso funcione bien, resolviendo los conflictos que puedan generar los intercambios libres y voluntarios, se convierte en un arma de interrupción permanente de la libertad de comerciar y de actuar, con leyes que les imponen determinados mandatos en contra de su voluntad. De modo que la idea un poco de esta charla, y me gustaría ver si ustedes tienen algunos comentarios o preguntas, era justamente alertar o digamos, mostrar este problema que puede existir de considerar que el orden jurídico es un conjunto de mandatos impuestos por la autoridad política. Eso no debería ser así. En la historia del mundo, son los últimos 10 minutos, hay un autor, Frank Oppenheimer, que escribió a principios del siglo XX un libro muy bueno que se llama El Estado. Él era anarquista y decía, el Estado no produce nada. El Estado por naturaleza no es productor, es depredador. Y el Estado moderno surgió cuando se dieron las condiciones de depredación necesarias, ahí voy, para que lo puedan mantener. Piensen que el Estado tiene 3 monopolios. Tiene el monopolio de la fuerza, tiene el monopolio de la legalidad, que es lo que estamos hablando aquí, y tiene la facultad o el privilegio del cobro de impuestos. O sea, él puede quitarles a ustedes el dinero que necesita para poder mantenerse. De modo que, decía Oppenheimer, el Estado moderno surgió cuando las sociedades estaban lo suficientemente desarrolladas como para poder soportar la depredación que el Estado iba a hacer de sus recursos. Con lo cual, la conclusión es que mucho antes de que apareciera el Estado, las sociedades ya estaban organizadas económicamente, jurídicamente, institucionalmente, socialmente, de todo punto de vista estaban organizadas sin necesidad de que un Estado santificara con normas obligatorias las decisiones que las personas pudieran tomar, ¿no? De modo que, bueno, me gustaría ver si ahí tengo una pregunta. Sí. Muchas gracias. Usted mencionó que debido a todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, el derecho ya no es una herramienta, sino un arma en contra de, pues, realmente los fines de la sociedad. Entonces, desde su punto de vista, si el derecho no se hubiera convertido o se hubiera transformado en un arma, ¿cómo veríamos a la sociedad global si se hubiera mantenido el derecho como una herramienta? Mirá, hay el mismo proceso de mercado que permite las interacciones entre las personas y que a nivel económico hoy en día la interferencia de eso la producen los estados. Digo, pregúntenle a Trump, si no, poniendo aranceles todo el tiempo para todos lados. O sea, si no existieran los estados, todos estaríamos negociando con personas de cualquier parte del mundo simplemente por una cuestión de precio y calidad. El derecho hubiese evolucionado de la misma manera. Esto es, aquellas soluciones que demuestran ser útiles y eficientes para resolver conflictos
se hubieran copiado, no importa en qué lugar vivas. Si la idea es buena, otro juez de cualquier parte de la China lo podría implementar y probablemente en un proceso evolutivo de ese tipo el derecho sería algo mucho mejor de lo que puede ser cuando está encerrado adentro de cada país. Miren, les paso de paso una parroquial. En 1 o 2 semanas viene un abogado argentino que acaba de escribir un libro sobre inteligencia artificial, que va a estar dando, creo que, una charla aquí. Pero como es abogado, la pregunta fundamental es si habría que regular o no la inteligencia artificial. A mí me pidió que le escriba una introducción y lo primero que le mandé fue un gigantesco no. Pero luego me puse a pensar en lo siguiente, que me parece que es mucho más importante que el tema de la regulación, y es cómo va a cambiar el derecho con la inteligencia artificial. Hace 25 años, cuando yo hacía cursos, tomaba cursos de doctorado, me acuerdo, tuve una gran discusión con un estudiante mexicano que venía a Buenos Aires a estudiar con Roberto Bernengo, que era una institución del derecho, y él venía con la idea de que, imagínense, estamos hablando fines de los 90, principios de los 2000, todos estábamos fascinados con Internet, pero todavía Internet recién empezaban a aparecer los buscadores. Y él ya tenía la idea de que esa tecnología iba a sustituir a los jueces. Digo, yo le doy a la computadora toda la información de un caso, le doy los parámetros para que resuelva y la computadora va a resolver. Y por lo tanto no van a hacer más falta jueces y van a ser mucho más eficientes. Mi primera respuesta era, lo que estás haciendo en realidad es sustituir la decisión de un juez por la decisión de un programador, porque él es el que le va a dar los criterios y las pautas a la máquina para que procese los datos del juicio. Pero hoy, con la inteligencia artificial, uno ya empieza a fantasear. Si la inteligencia artificial se educa a sí misma con la experiencia, va a llegar un momento en que va a poder elaborar criterios por sí misma, no criterios dados por otros. Y sin llegar a esa discusión, imagínense ustedes un juez que antes de resolver un caso, no porque la inteligencia artificial lo vaya a resolver por él, pero como una forma de apoyo o de ayuda, tuviera la inteligencia artificial que tiene todas las sentencias dictadas en todos los países del mundo, todos los artículos de doctrina que fueron escritos por todos los doctrinarios del mundo, todas las fuentes del derecho, los principios de la lógica jurídica, y que le pide una opinión que va a tener en cuenta todo lo que se dijo sobre derecho en el planeta a lo largo de la historia, y en 30 segundos se lo va a responder. Imaginen ustedes esa alternativa, que después el juez va a tener que pasar por el tamiz de la moral y de su propio criterio, porque en definitiva la diferencia entre la máquina y el juez es que el juez en determinadas circunstancias sabe que un caso tiene que ser resuelto de otro modo y no como lo resolvería la computadora. Pero imagínense un juez que dispusiera de todo eso versus la imposición de una ley sancionada por un grupo de personas con incentivos políticos, no con conocimiento jurídico. Las alternativas que la tecnología ofrece a un mundo globalizado en materia de discusiones jurídicas rompe todas las barreras. Hoy, ante cualquier tribunal del mundo, los jueces invocan sentencias de tribunales de otros países por la autoridad intelectual que tienen, de modo que con la ayuda de la tecnología todo puede ser muchísimo mejor, ¿verdad? Buenas noches. Hola. Yo tengo una pregunta.
si se espera que el derecho en un conflicto entre dos partes sea una parte imparcial, más en Guatemala actualmente no se está dando eso, siendo más beneficiada una parte burocráticamente hablando que otra, ¿cómo podríamos regresar a un derecho más imparcial y mejor en Guate? Lo primero que tienen que hacer es nombrar buenos jueces, y eso se aplica a cualquier país del mundo, ¿no? Si el proceso de selección de jueces no es bueno, el resultado no va a ser bueno. Pero además el mercado tiene que funcionar ahí también, porque en definitiva, a ver, yo no les propongo una posición, si ustedes quieren, anarcocapitalista o abolicionismo, no les digo eliminemos al Estado, a pesar de que sería muy sano hacer eso, pero aún con Estado, ustedes pueden tener un sistema donde distintos mecanismos de solución de conflictos puedan competir entre sí, de modo que no va a caer todo en manos de un juez del Estado necesariamente. Ustedes tienen instituciones que no funcionan del todo bien en Guatemala y hay motivos por los cuales no funcionan muy bien, como el arbitraje, por ejemplo, la mediación. Hay mecanismos por fuera de la justicia estatal por el cual se pueden resolver conflictos, y en la medida en que exista esa competencia, si la justicia es corrupta o es lenta o es ignorante, simplemente la gente dejará de recurrir a la justicia. El problema que hoy tenemos es que en muchos casos se impone legalmente que tenga que intervenir un juez del Estado. Pero vean, por ejemplo, en su vida diaria ustedes están aceptando, a veces sin darse cuenta, están aceptando un montón de reglas jurídicas distintas y formas de solución de conflictos diferentes. Digo, ustedes van a una tienda y compran un televisor, y el televisor viene con una garantía que normalmente nadie lee, la meten en un cajón, pero esa garantía además les dice, mire, si usted no le funciona el televisor cuando llega a su casa, se lo cambiamos en 24 horas, y si se le rompe dentro del año, vemos si le damos otro, qué es lo que hacemos, y si no nos ponemos de acuerdo, lo resolvemos a través de tal procedimiento de mediación. Si ustedes tienen el carro tiene un seguro, no creo que nadie de ustedes haya leído la póliza del seguro, porque es muy larga, pero si la leen, van a ver que tiene un montón de cláusulas sobre cómo resolver los conflictos. Si usted choca, ¿qué tiene que hacer? Juntar los datos del seguro del otro, después entre nosotros resolvemos quién paga, quién no paga, nosotros le pagamos, pero después, si la culpa la tuvo el otro, le vamos a reclamar al otro. Son reglas. Van a un colegio, en la universidad, esta universidad está llena de reglas, y que ustedes aceptaron voluntariamente cuando vinieron a estudiar aquí. No necesariamente porque las conozcan, pero las aceptan igual. Ustedes se meten en un programa de internet y les dice, antes de entrar, tiene que apretar este botón de que leyó y está de acuerdo con todas las condiciones. No conozco a nadie que las haya leído nunca. Le dan enter y entran al programa, porque presupone que nadie nunca va a utilizar eso para nada. Pero ustedes voluntariamente se están sometiendo a reglas diferentes, mecanismos de solución de conflictos distintos. Si eso se pudiera extender a toda la sociedad y que cada uno pudiera elegir previamente o después de un daño, consensuar con la otra parte el mecanismo de solucionar el conflicto, las cosas andarían mucho mejor que con un monopolio de la justicia en manos del Estado. Hay una sentencia de la Corte Suprema en Argentina hace unos años, tenía una frase muy buena, porque más o menos le decía al recurrente, mire, está bien, ir a los tribunales en una causa civil, donde uno puede recurrir a la mediación o al arbitraje. Sí. Tiene razón en que todas estas normas procesales pueden ser inconvenientes, pero si no le gusta, tiene un método mucho más sencillo y rápido
que es el arbitraje. Búsquese un árbitro y resuélvalo por otro lado. Abrir el mercado de la justicia sería muy importante, del mismo modo que abrir el mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Buenas noches. Mi pregunta era acerca un poquito de pues hablando de la elección de jueces, de cuál sería tal vez un sistema mejor para la elección de nuestros jueces, porque cuando miro cómo está nuestro sistema, hay algunas cosas que yo miro como que tienen sentido. Por ejemplo, la elección de magistrados es a base de la meritocracia, lo cual me parece bastante bien, pero a la vez me hace pensar de que si de veras funciona ese sistema, porque con el tema de México y cómo eligen a sus jueces ahora por votación, realmente me hace pensar en si genuinamente hay algún sistema que pueda como ser un poco mejor de los que ya tenemos, porque por votación puede ser igual que lo que hacemos con los diputados, que no sean las mejores personas, pero también la meritocracia o el sistema de que lo elige tal vez algunas autoridades como los poderes del Estado, pues no tampoco garantizan pues que sea una elección buena de jueces. Entonces la pregunta es que ¿habría tal vez alguna mejor manera de poder elegir a nuestros jueces y pues garantizar un poquito más de que no se dé tanta esas arbitrariedades o que gente está ahí por el hecho de estar o por recomendaciones, sino genuinamente porque sean pues buenos jueces? Bueno, a ver, primero, de todas las formas posibles de elegir jueces, la de México es la peor de todas, lejos. O sea, México acaba de destruir su país. Nosotros estuvimos a punto. En Argentina, el kirchnerismo logró sancionar lo que llamaba la Ley de Democratización de la Justicia, que era algo parecido a lo que ahora tiene México. Yo creo que los mexicanos se lo copiaron de ahí, que era que cada vez que hay elecciones, en la boleta, que ya era así de larga, hubiera un pedacito más donde los partidos políticos propusieran jueces y la gente los votara. Entonces uno iba a ser juez no porque fuera bueno y nadie lo conoce, porque imagínense que la gente ni siquiera conoce a los diputados, imagínense va a conocer a los candidatos a jueces. Simplemente lo único que iban a saber es si era del partido A o del partido B. Y esos jueces iban a terminar respondiendo al partido, que es lo que va a ocurrir en México, seguramente. Entonces, esa hay que descartarla. La democracia sirve prácticamente para nada, pero para eso claramente no sirve. El sistema de Guatemala actual no es tan malo en los papeles, pero tiene sus problemas. Hay una tendencia en muchas constituciones, en muchas normas, a la corporación, a la corporativización, ¿no? Es decir, bueno, ¿quiénes van a integrar el consejo, la comisión de postulación? Los decanos de derecho de las universidades, ¿no? O sea, la corporación de las universidades representada no por cualquiera, sino por el decano de derecho. Eso es corporativo, inútilmente corporativo. O representantes de ciertos sectores. El problema, por ejemplo, si ustedes ven cómo se integra la Corte de Constitucionalidad, es un régimen corporativo donde cada juez responde a un sector diferente, nombrado por un sector, y después no es casual que tengan las sentencias que tienen de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, uno puede decir, ¿qué tiene de bueno el sistema de Guatemala? Que permite la intervención de gente que no forma parte del gobierno. Por ejemplo, las universidades, los colegios de abogados. ¿Qué tiene de malo? Que está corporativizado, pero que además en última instancia los que representan al Estado tienen más votos que los otros. Con lo cual, al final, eso es un problema. En Argentina el sistema es muy complejo para nombrar jueces. Porque primero hay un consejo de la magistratura, donde la gente se tiene que inscribir si quiere ser juez y tiene dos tipos de exámenes. Primero una evaluación de antecedentes, que además ahí objetivamente cada cosa tiene su puntaje, no es que
lo va a evaluar subjetivamente alguien, sino que cada cosa tiene su puntaje. Luego un examen de oposición, y el tribunal que lo corrige o que lo evalúa está integrado por jueces, por abogados, o sea, por abogados de la matrícula, jueces, y no me acuerdo quién más. Que ninguno es político y todos son elegidos por sorteo. O sea, a mí me ha tocado ser jurado de tribunal porque me sortearon y tuve que ir. Y ni siquiera sabía a quién estaba evaluando. Eso les permite tener una primera evaluación de calidad. Luego eso se elaboran ternas con los 3 mejores y el presidente de la República elige a uno de esa terna, no necesariamente el primero, puede ser el primero, el segundo o el tercero, y lo envía al Senado y por 2/3 el Senado tiene que darle el acuerdo. Imagínense lo que es ese proceso. Miren, les cuento un pequeño cuento. Yo era juez, en un momento renuncié, me dediqué a la academia y en algún momento quise volver a ser juez. Di el examen y me vine a Guatemala. Digo, apenas lo resuelvo me vuelvo a Argentina. 2 años estuve viviendo en Guatemala hasta que se resolvió, gané el concurso y volví para volver a ser juez. Pero por lo menos, vean, en Europa los consejos de la magistratura están integrados fundamentalmente por jueces y por abogados, no por políticos. Y eso le da cierto... Es nuevamente lo que fue el objeto de esta charla, separar el derecho y el Estado. Nombrar un juez es una cuestión que está involucrada con criterios jurídicos. Sin embargo, para los políticos todo termina siendo político y cuando los políticos se involucran en estos procesos suele ser muy complicado, ¿verdad? Bueno, les agradezco mucho, espero que les haya picado alguna curiosidad y nos estamos viendo.